Hola, buenos días. Soy Ignacio Serrats, analista del broker XTB. Vamos a comenzar ahora con el, digamos, el morning semanal, ¿no? El morning de apertura de mercado. Simplemente, por favor, si me pueden confirmar que se escucha bien. Vale, ya tengo por aquí alguna confirmación. Perfecto. Bueno, como iba diciendo, buenos días. Empezamos una nueva semana. Por nuestra parte, nada, venimos digamos, de un evento muy especial, ¿no? Que tuvimos este sábado, el evento de inversores. No sé si alguno de ustedes pudo estar por ahí, pero bueno, la verdad es que lo pasamos bastante bien. Tuvimos, digamos, bastante afluencia de gente, ¿no? Y grandes profesionales del sector que nos dieron unas cuantas charlas. Y bueno, simplemente comentarles que veremos ese contenido posteriormente, tendrán acceso a él a través de la web, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar ahora sin más dilación con lo que es esa revisión, ¿no? Inicial de lo que es la apertura del mercado en el día de hoy. Y bueno, vamos a hacer un repaso, como digo, de los principales divisas, de los principales índices y, digamos, también de las principales materias primas, ¿de acuerdo? Entonces, si les parece, voy a dejar un par de minutos simplemente para que terminen de conectarse las últimas personas y ahora comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá, vamos a comenzar, sí, ahora la revisión, ¿no? Con la apertura, con este morning. Bueno, simplemente comentar, comenzamos la semana un poquito plana en aspectos de los índices. Sí que veníamos, por repasar un poquito, ya lo conocimos en el evento con Pablo, ¿no? Que me estáis diciendo algunos que Pablo Gil espectacular. Estoy de acuerdo, la verdad es que es un gran profesional. Pero bueno, como iba diciendo, sí que venimos de una semana curiosa, ¿no? Este jueves vimos por parte del Banco Central Europeo en ese cambio de visión, ¿no? Ese cambio de perspectiva hacia una política mucho más dovish o una política más relajada, en la que básicamente confirmaron que la subida de tipos, ¿no? De interés que se esperaba para octubre de 2019, pues finalmente se han planteado retrasarla hacia diciembre. Pero bueno, ya se comenta dentro del mercado en el consenso que ni va a ser 2019 ni en octubre ni en diciembre, ¿no? Ya se están planteando ese aplazamiento de cara al año que viene, al 2020. Y bueno, la verdad es que mi perspectiva es la siguiente, ¿no? Yo considero que esa subida de tipos de momento es irreal, por mucho que sea desde mi punto de vista necesaria para, digamos, intentar sanear un poquito la situación actual. Creo que el Banco Central Europeo no tiene la capacidad ahora mismo para hacer este tipo de políticas, puesto que estamos hablando de que los principales indicadores de tanto demanda como de consumo como de producción a nivel europeo están marcando ciertas debilidades, ¿no? Estamos ahora mismo en un punto en el que estamos empezando a hablar de ralentización o incluso cambio de tendencia de crecimiento, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, de momento me quedaría más con la palabra ralentización, pero ¿cómo vas a subir los tipos en una economía ralentizada, no? Parece impensable. Y de hecho, digamos, la mayor de las novedades, ¿no? O lo que más pudo sorprender al mercado es ese anuncio de que van a volver a comenzar con los préstamos a las entidades bancarias de largo plazo, no son préstamos, digamos, con carácter bianual, es decir, de duración 2 años, cada trimestre. Y bueno, esto lo que supone es una inyección de liquidez en la economía, ¿no? Y de hecho el eurodólar, pues es un claro ejemplo, ¿no? de una respuesta a este tipo de políticas, puesto que evidentemente si tenemos más capital, más euros, por así decirlo, en la economía, en el mercado europeo, pues el euro se va a depreciar, ¿no? Cada uno tendrá su perspectiva respecto a las decisiones del Banco Central Europeo. Personalmente considero que deberían plantearse hasta qué punto van a ser capaces de mantener esta política y si de verdad merece la pena intentar endurecer las políticas para, pues oye, intentar sanear la economía, ¿no? Dejar de introducir capital, por así decirlo,
en exceso, es decir, dejar de dopar la economía. Y bueno, entiendo que por una parte el Banco Central Europeo no quiere, digamos, arriesgarse a asumir un crack, ¿no?, en el corto plazo. Pero bueno, en fin, lo iremos viendo con la evolución de los días. Vamos a comenzar ahora sí, sin más dilación, con la revisión de las principales divisas. Ahora mismo tengo en mi pantalla el euro dólar con una periodicidad diaria. Hemos visto, como venía diciendo los últimos días, cómo salía el activo de este rango lateral, ¿de acuerdo? Era un rango lateral bastante obvio, como podéis ver, desde prácticamente, pues hoy antes en octubre, ¿no? Más o menos a mitad de octubre comenzaba. Y bueno, es un rango que ha ido respetando. Sí que es cierto que en algunas ocasiones, como por ejemplo a inicios de enero, lo ha roto para volver rápidamente. Y actualmente podemos ver cómo el rango, el 7, ¿no?, el día de la noticia del Banco Central Europeo, cómo el dólar se apreciaba muchísimo o se hundía el euro, ¿no? Al final es un poco lo que comentaba, la tendencia macro detrás es que si hay más euros, pues tenga menos valor, ¿no? Vimos cómo rompía el rango, llevamos ahora mismo, bueno, pues estos 2-3 días de pequeñas subidas, estamos viendo un rebote hacia arriba. Mi punto de vista personal, quizás podemos esperar a que el índice rebote hacia esa zona, ¿no?, en la que estábamos hablando de los 1.12.6, 1.12.55, la divisa más o menos, considero que hasta que no llegue a estos niveles, ¿no?, que está prácticamente ahí, pues oye, aquí qué podemos hacer, ¿no? Se puede plantear uno. Oye, punto número 1, esperar a que el índice, la divisa rompa esta barrera, digamos, marcada en torno a los 1.1255, ¿no? La definiría yo, más o menos. Esperar a que la divisa la rompa hacia arriba y en caso de que la rompa, plantearme una posición alcista con un stop con unos puntos por debajo, ¿no? En función digamos, de la volatilidad del activo, pues oye, ¿cuántos puntos? Aquí ya depende un poco de la estrategia de cada uno, ¿no? Sí que es cierto que considero que, bueno, más o menos si el índice, perdón, ya me disculparéis, que estoy con el índice en la cabeza que no me lo saco. Si la divisa tiende a moverse una revalorización en torno a pues de los 1.12.6 a 1.12.9, ¿no? Unos 30 pips, pues oye, quizás un stop que tenga sentido sean 20, 25 pips si uno hace una operativa más de largo plazo, ¿no? Si uno hace una operativa más de corto plazo, quizás el stop tenga que ser un poquito más ajustado, ¿no? Por otra parte, si vemos que termina por no romper hacia arriba esa barrera de los 1.1255, ¿qué otra alternativa podemos hacer? Oye, pues me planteo una posición bajista con un stop un poquito por encima, ¿no? En torno a los 1.1265, 1.1270, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿qué haría yo? Pues de momento esperar, ver qué ocurre hoy, ver qué pasa con los principales datos que va a publicar Estados Unidos referentes a las ventas minoristas, a la inflación, y de cara a eso intentar plantearme una posición un poco más analizada. Sí que es cierto que considero que lo más probable desde mi punto de vista es que tantee durante un par de días este nivel en el que estamos, y en función de cómo se vaya desarrollando, si, como digo, estos datos son positivos, si, por ejemplo, la evolución también de la guerra comercial con China, que está prácticamente al caer su resolución, es positiva, pues bueno, es bastante posible que veamos que el índice, que la divisa no vuelve a este rango lateral y que termina por desplomarse, ¿no? Bueno, desplomarse, se desploma el euro, el que se aprecia es el dólar, ¿no? En este aspecto. Bueno, vamos a pasar ahora un poco con el dólar yen japonés. Aquí vemos claramente, tampoco quisiera quedarme con mucho rollo, simplemente ver la fortaleza que ha tenido el dólar desde prácticamente finales de 2018, donde ha recuperado gran parte del terreno perdido. Y bueno, sí que es cierto que básicamente esto se debe pues en primer lugar, porque estamos hablando de que América es la primera economía del mundo y que de momento es de las únicas que estamos dando cierta estabilidad, ¿no? Por eso muchas veces cuando un cliente me pregunta, oye, no sé qué hacer exactamente, no sé si quedarme en euros, no sé si hacer algún tipo de inversión, oye, pues si quieres hacer un cambio de divisa, planteate, por supuesto, estar en la de la moneda más fuerte, ¿no? Hay que estar en el dólar mientras siga siendo la más fuerte. Oye, cuando la política del Banco Central Europeo se plantee volver a subir los tipos, quizás el dólar deje de ser tan interesante y haya que plantearse un cambio, ¿no? Pero de momento lo que está claro es que el dólar sigue siendo la más fuerte, ¿no?, por así decirlo. Y bueno, en términos de niveles en los que nos encontramos, desde un punto de vista diario, podemos ver que estamos en una zona que ha tenido bastante influencia en varios periodos, en varios días, y de momento estamos en esta zona, ¿no? ¿Qué podría ocurrir de esta zona? Oye, en primer lugar, que siga tirando hacia arriba, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, el siguiente punto para mí clave? Pues bueno, quizás en torno a los 112
5, diría yo, en esta zona, ¿no? De aquí que señalo que para mí es importante, pero sí que creo que de cara a subir para arriba una posición alcista, quizás un poquito más de largo plazo, ¿no? Poderá ser una posición actual, donde estamos en los niveles de ahora, intentando buscar los 114, ¿no? Esa puede ser una alternativa en la medida en la que el dólar siga revalorizándose, ¿no? Creo que tiene mucha más probabilidad de ocurrir eso que de que rompa hacia abajo desde los 110,9, 111 prácticamente, hasta los 109, ¿no? Que es el otro, digamos, punto de referencia que tengo marcado yo en mi gráfico. Creo que la tendencia macro que se espera, la expectativa es que el dólar siga haciéndose fuerte, ¿no? Y por lo tanto, creo que a la hora de operar, desde luego, si hablamos con una visión un poco más de largo plazo, más quizás semanal o incluso mensual, hay que seguir la tendencia, ¿no? En una operativa, como digo, cortoplacista, aquí sí que deberíamos simplemente entrar más en detalle en lo que es el análisis técnico y bueno, intentar quizás aprovechar ciertos movimientos de corto plazo, pero bueno, esto es simplemente una mera revisión inicial del mercado y bueno, pues considero que hay que ir siempre con la tendencia y que ahora mismo el dólar es quien la está marcando, ¿no? En este aspecto. Como digo, repito, una posición alcista tendría bastante sentido en torno a los 111, buscando en primer lugar los 112.5 y si uno quiere ser un poquito más ambicioso y es capaz de romper este nivel de los 112.5, buscar los 114, ¿no? Esa sería una jugada bastante buena, desde luego. Evidentemente con un stop que se ajuste a nuestra operativa, ¿de acuerdo? Vale, pasemos ahora a comentar un poquito los índices, ¿no? ¿Qué veíamos la semana pasada? ¿Qué veíamos estos últimos días? Bueno, vimos como el SP500, que es el que tengo ahora mismo aquí en la pantalla enfrente, viene marcando una tendencia alcista, una recuperación desde inicios de 2019, en la que hemos llegado a este nivel clave, ¿no? A los 2.825, que es la zona superior de este rectángulo que comenzaba, que teníamos en el cuarto trimestre, en el tercer cuarto trimestre de 2018 y que finalmente nos produjo esas caídas tan volátiles que vimos el año pasado, ¿no? Actualmente, ¿en qué punto estamos? Bueno, estamos en un punto desde mi opinión, desde mi punto de vista, bastante curioso, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que la tendencia es bastante alcista y desde luego hemos vuelto a tocar los niveles de este rectángulo, que digo, son niveles claves, se han tocado y no ha conseguido romperlos. ¿Qué se espera ahora mismo digamos, de los índices del mercado? Bueno, en primer lugar, los datos de las empresas que cotizan en las principales índices son positivos. Estamos viendo que en la gran mayoría de casos los resultados tienden a ser favorables, pero por alguna razón no se tiende a romper, digamos, estos niveles y hay que tener mucho cuidado ahora mismo para hacer posiciones alcistas, ¿de acuerdo? Ahora mismo estamos en mitad de la nada si lo vemos con un índice diario. Sí que es cierto que, bueno, uno puede intentar apoyarse en algo, ¿no? Pero el único punto clave ahora mismo para mí que yo diría, vale, aquí tiene sentido, es si rompemos este nivel, ¿no? De los 2.825. Ya lo ha tocado prácticamente 2 veces, no lo ha roto. Veremos qué ocurre en los siguientes días. Hombre, aspectos positivos hay que tener en cuenta que la guerra comercial se desarrolle favorablemente, ¿no? En las próximas semanas. Eso, desde luego, le va a dar, digamos, el último tirón al mercado. ¿Hay que intentar llevarse el último tirón del mercado? Bueno, aquí ya depende digamos, del riesgo que cada uno quiera asumir. Personalmente considero que tiene interés intentar buscar en una tendencia de largo plazo los máximos, pero de momento le está costando a los activos, ¿vale? Sí que es cierto que bueno, no estamos, digamos, teniendo el respaldo que nos gustaría por parte de los principales indicadores. Desde luego, la Reserva Federal subió los tipos el año pasado. La tasa de paro actualmente en Estados Unidos ha mostrado por primera vez desde hace tiempo una subida y la inflación también está mostrando ligeras subidas. Entonces, digamos que el background o la parte por detrás que empuja a los activos no es quizás la más favorable de todas, ¿no? Ya digo, ahora mismo, ¿qué me plantearía hacer yo aquí? Yo no haría nada, ¿vale? Al menos con una tendencia a largo plazo me estaría quieto, porque uno no puede decir ahora simplemente, estando en mitad de un rango, sin un criterio fundamental detrás, uno no puede tomar una decisión clara, ¿no? Uno puede apostar, ya me disculparéis, que estoy ahí con la garganta un poco fastidiada. Uno puede apostar, como iba diciendo, a que la guerra comercial va a suponer el último tirón, sí, puede apostarlo. ¿Tiene certeza de que eso va a ser así? No tiene ninguna certeza, seamos claros. Uno puede plantearse esa especulación e intentar aprovechar una posición alcista, con un stop evidentemente un poquito por debajo,
con una volatilidad o con un rango bastante ligero e intentar aprovechar, digamos, ese último tirón. Pero datos fundamentales detrás no los hay, simplemente los datos cada vez comienzan a empeorar. Es cierto que el dólar se hace fuerte, pero ¿qué pesa más? ¿No? Ese es desde mi punto de vista. Esa es una de las reflexiones que les dejo y considero que ahora mismo lo que hay que hacer es ser paciente, ¿no? Al menos en una operativa de largo plazo. En torno al Dow Jones, bueno, más o menos estamos en algo similar, ¿no? Vimos cómo tocábamos la parte superior nuevamente. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq generalmente no suelen dejar, digamos, el mismo comportamiento. Son unos índices de acciones americanas y que es cierto que, bueno, están más centrados. El Dow Jones es más centrado en temas industriales, Nasdaq tecnológico y el S&P 500 pues recoge las 500 compañías con mayor capitalización, ¿no? Entonces, dos son más, digamos, específicos, el Nasdaq y el Dow Jones, pero bueno, al final el S&P 500, gran parte de su capitalización está compuesta por empresas que componen los otros índices, ¿no? Por eso se repite tantas veces el comportamiento y de hecho estamos prácticamente igual, ¿no? En las mismas situaciones que antes. Hemos tocado la parte superior del Dow, que en torno a los 26.250, 26.230, y no lo hemos roto por 2 veces consecutivas. De hecho, llevamos 3 días ahora mismo, 4 o 5 días de caídas. ¿Estamos en niveles importantes? Bueno, estamos en una zona que podría mantenerse. Sinceramente creo que lo va a hacer, ¿no? Creo que va a estar unos días en torno a este rango, en torno a los 25.280, entre los 25.000, por así decirlo, ¿de acuerdo? Y los 26.200. Creo que vamos a estar en ese rango. Ahora, lo que venía diciendo anteriormente, creo que no tenemos, digamos, un respaldo detrás para afirmar qué es lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Sí que es cierto que si rompe ese nivel de soporte ahora mismo de los 25.280, 25.300, ¿hasta dónde podría irse? Bueno, yo creo que el siguiente nivel a mirar sería en el largo plazo los 24.000, ¿de acuerdo? Con estas caídas aquí consideramos que hay otro punto importante de soporte y puede ser una idea, ¿no? Si vemos una rotura a la baja y que posteriormente no lo recupera. Como siempre, ya les digo, les hablo de una operativa un poco más de largo plazo, ¿vale? No es una operativa de intradía, sería una operativa más semanal, ¿de acuerdo? Al final estoy analizando esto desde un punto de vista diario. Desde mi punto de vista, como iba diciendo, no creo que vaya a ocurrir esto. Creo que el mercado va a estar varios días tanteando estos niveles y en caso de que consiga romper los 26.000, sí que considero que la siguiente parada son los máximos históricos, ¿no? Los 27.000. Veremos finalmente qué ocurre, ¿de acuerdo? Porque, como iba diciendo, creo que el último tirón que le queda a la bolsa ahora mismo va a venir de la guerra comercial y poquito más. Poquitos aspectos favorables creo que le quedan a la bolsa en ese aspecto. No sé si alguno no coincide conmigo o le gustaría, pues oye, en ese aspecto hacer algún tipo de valoración o de opinión, pero bueno, es mi punto de vista, ¿de acuerdo? Al final los índices y la economía se basan mucho en los datos macro detrás, ¿no? Si estamos hablando de que está subiendo el paro, está subiendo la inflación, los resultados empresariales son buenos, pero tampoco hay un crecimiento del consumo por detrás, no hay un crecimiento de la inversión y de hecho hay un decrecimiento en términos pues, de producción, de compras por parte de las empresas. Oye, la situación no es que sea especialmente favorable, ¿de acuerdo? Considero que hay que ser muy cauteloso ahora. Sí que creo que es bastante probable que toquemos máximos nuevamente, pero no creo que nos vayamos mucho más lejos de ahí, ¿de acuerdo? Entonces, los niveles a observar, como iba diciendo, ahora mismo 25.300, 26.300 como parte superior. Si rompemos este doble techo que tuvimos aquí, ya nos iríamos a máximos, a 27.000. Si en los próximos días, esta semana, vemos caídas, es bastante probable que los índices se vayan a los 24.100, ¿de acuerdo? 24.080 que tengo aquí marcados. Una caída de esta magnitud, digámoslo así, ¿no? Podríamos ver algo así. Pero bueno, veremos, ¿de acuerdo? Creo que la situación ahora mismo no nos da punto de entrada clave, ¿no? Por así decirlo. Un segundo que estoy aquí leyendo las preguntas. Aquí me hace Vicente una pregunta, si el US 500 baja, el DAX bajaría también. Bueno, ahora pasaremos a verlo. Generalmente tiende a guardar bastante correlación, ¿de acuerdo? El índice alemán con el americano tienden a guardar bastante relación, ¿de acuerdo? Al final, quieras que no, la economía americana es muchas veces quien marca. Sí que es cierto que la economía alemana, lo
lo característico que tiene en relación con otras es que está basada muchísimo en su exportación, ¿de acuerdo? Es una economía principalmente exportadora. Entonces, en la medida en la que el resto de países, el dólar esté medianamente fortalecido respecto a sus competidores, eso le puede favorecer, ¿no? Pero eso es desde un punto de vista económico. Desde un punto de vista gráfico, desde un punto de vista de inversión, generalmente si América no tira nadie, ¿vale? Esto ha sido así prácticamente siempre. Venimos de años en los que los gestores siempre apuntando por Europa, América está agotada, América no tiene valor, América está muy cara, vamos a entrar en Europa, y luego es América quien se comporta bien y luego es Europa quien le sigue la estela, ¿no? Entonces, si cae el SP500 y se pega un buen guantazo, como quien dice, ¿se lo va a pegar el DAX? Seguro. Vamos, la correlación es positiva y por lo tanto es la frase muy conocida, ¿no? Cuando América estornuda, el resto de Europa se resfría. Bueno, suena un poco estúpido, pero al final es que es algo que suele repetirse, ¿no? Y de hecho podemos ver prácticamente el mismo comportamiento en el índice alemán, que es el que tengo ahora mismo aquí, ¿no? Voy a intentar limpiar un poquito la pantalla de líneas para que se vea un poquito mejor, ¿de acuerdo? Vale, ¿dónde estamos? En el índice alemán, también, rango de periodicidad diaria. ¿Qué vimos? Caídas desde finales de diciembre hasta inicios de 2019. Recuperación. Volvemos a tocar los máximos de octubre. ¿Y qué pasa? Que no podemos con ellos. ¿Dónde estamos nuevamente? Estamos aquí. ¿Qué información tenemos aquí? Bueno, ¿qué puntos son claves aquí? Este es un punto clave, no realmente, no nos marca nada, ¿no? ¿Qué podemos esperar ahora mismo? Bueno, pues lo mismo. Es que la situación es, desde mi punto de vista, bastante similar en ambos aspectos, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que la tendencia es alcista, pero ya ha tocado dos veces el doble techo en los 11.700 y no ha podido con él. Y si os fijáis, es un comportamiento muy similar al que tenía el S&P 500 o al índice americano en relación a la pregunta que me hacía el compañero Vicente, ¿no? Al final, el comportamiento es muy similar. Quizás aquí vemos ese cuadrado, ¿no? Que veíamos en otros activos, veíamos ese cuadrado. Aquí ha sido más bien un canal bajista, lo ha roto, ¿no? Hacia abajo para luego recuperarlo, pero igualmente no tenemos ninguna señal que nos confirme ahora mismo una compra. Bueno, tenemos la expectativa de esa decisión favorable por parte de la guerra comercial, pero también tenemos otros aspectos que pueden lastrar Europa, ¿no? Y más si tu país es principalmente exportador como es Alemania, y es el tema del Brexit, ¿no? El Brexit se decide prácticamente en cosa de 2 semanas y lo que vamos a ver es un Brexit sin acuerdo, ya se lo digo porque a Theresa May ya prácticamente no la soporta ninguno de los, no la apoya, mejor dicho, prácticamente nadie del Parlamento, ¿no? Entonces, bueno, lo que se espera es un Brexit sin acuerdo y generar volatilidad. Es un aspecto negativo. Es que ahora mismo lo que por un lado se nos da, por el otro lado se nos quita. Y si encima le añadimos indicadores que no nos favorecen el crecimiento, pues bueno, estar comprado es, cuanto menos es arriesgado, ¿no? Uno puede estar comprado si rompemos los 11.600, pues oye, ya busco máximos en torno a los 13.000. Es una subida muy grande, obviamente, ¿no? Pero creo que para estar comprado habría que primero romper ese nivel para estar, oye, tranquilo. ¿Cae el índice ahora mismo? ¿A dónde nos vamos? 10.800 o incluso 10.200. Eso sería una caída muy, muy de largo plazo, ¿no? Inicialmente, ¿a dónde pondría yo la atención? En torno a los 11.000, 11.100, ¿vale? Creo que sería el siguiente nivel donde, oye, si ahora rompe hacia abajo, pues plantearse una posición bajista con un stop por encima, ¿no? Evidentemente. Ya les digo que mi visión quizás sea un poquito pesimista, pero creo que al final cuando uno habla de temas de inversiones y uno intenta analizar esto, tiene que darle una visión de largo plazo, o al menos no de horas, ¿de acuerdo? Entonces creo que al final lo que marca la evolución de los mercados con el tiempo es la evolución económica, ¿no? Ya me he pesado si quieres en ese aspecto, pero considero que es, digamos, la tendencia. Y uno tiene que operar, como dice Pablo Gil, ya lo escucharon los que pudieron verlo, a favor de la tendencia siempre y estar en la moneda más fuerte y no tomar decisiones arriesgadas en base a un sentimiento, ¿no? Como es el que puede tener ahora un inversor que se coloque alcista. Un trader que ahora mismo se coloca alcista lo que busca es un desarrollo favorable de las principales noticias, pero no tiene un soporte, digamos, fundamental detrás, ¿no? Que le pueda soportar esa opinión. Me comentan por aquí que se escucha muy mal.
No sé si le pasa al resto de oyentes que se escucha muy mal. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? ¿Escucho bien? Yo escucho perfecto. Vale. Yo te escucho bien. Vale. Entiendo quizás en ese caso que el compañero que decía que se escuchaba mal, pues bueno, será un problema suyo. Entiendo también que la pantalla se ve correctamente. Estábamos bien, ¿no? Creo que es más un tema de su ordenador, de su configuración, ¿de acuerdo? O de su navegador, no lo sé. Si les parece, voy a continuar. Eh, Sigamos ahora mismo con el IBEX. Vale. ¿Qué nos espera el IBEX? Bueno, nuestro querido índice español, ¿no? Este índice que se ve cada día se lleva unos guantazos. ¿Por qué? No, a veces hay que ver un poco por qué el índice español no va acorde muchas veces con la economía o con el crecimiento de la economía española. Pues porque el índice de España, el IBEX, es un índice que está compuesto principalmente por bancos. Y los bancos muchas veces no atienden tanto al crecimiento económico de su país, sino a las tendencias macroeconómicas, evidentemente al crecimiento de los países donde tienen influencia, como puede ser el caso de Santander en Brasil o BBVA en México, ¿no? Donde gran parte de sus ingresos provienen de Latinoamérica y no de España, ¿no? Pero muchas veces este índice pierde digamos, esa referencia con la economía española, puesto que su composición ya lo está marcando, ¿no? Es una composición precisamente bancaria, con dos o tres excepciones, como puede ser Inditex o como puede ser, pues, oye, otro tipo de empresas, Repsol, Telefónica, en fin. Al final, las típicas blue chips, pero es un índice que muchas veces no es reflejo, ¿no? de la economía española, al menos a gran escala. Vale. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en el IBEX? Bueno, este es un caso curioso, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho este índice porque eh, me parece bastante complejo realmente de operar en él y personalmente es un índice que a mí eh, no me gusta operar, ¿no? Digamos, por como decía, la composición de activos. ¿Dónde estamos? Bueno, igual, ¿no? En los casos anteriores, desde un punto de vista a largo plazo, rompimos hacia arriba, ¿no? Recuperamos un poco las caídas de diciembre, de noviembre, de octubre del año pasado. Rompimos ese canal lateral bajista en el que estábamos hacia abajo, lo hemos vuelto a recuperar y bueno, la verdad es que ahora mismo la situación es un poquito más favorable, ¿no? Sí que es cierto que llevamos varios días en los que el índice se ha visto lastrado y principalmente pues por el golpe que supone para los bancos es algo positivo y es un golpe por otra parte, ¿no? La inyección de crédito es positivo puesto porque le permite, digamos, tener más libertad y ser capaz de generar más negocio, pero es negativo porque un banco generalmente se mueve a través del margen de tipos de interés. En la medida en que los tipos de interés crecen, ese margen que tiene por prestar dinero, se agranda. En la medida en la que ese margen, en la que ese tipo de interés, perdón, disminuye, el margen cada vez comienza a ser más pequeño, ¿no? Entonces los bancos tienden a tener que obtener beneficio de otras fuentes, ya no es por su negocio intrínseco de tomar y prestar, sino por la captación de comisiones vía pasivo, ¿no? Digamos, pues como puede ser fondos de inversión, planes de inversión, tarjetas, en fin, ¿no? Entonces, bueno, desde un punto de vista técnico, ¿dónde estamos? Vamos a trazar aquí la primera línea para echarme que me eche una mano. Rompimos, a ver, los 9.200 los tenemos aquí, los superamos y en los últimos días los hemos roto hacia abajo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Bueno, hemos roto esta resistencia hacia abajo, evidentemente. Los 9.200 estamos en 9.115 y la verdad es que el aspecto no es muy favorable, ¿de acuerdo? Sí que considero puntos clave a tener en cuenta, bueno, el siguiente quizás lo podríamos situar en torno a los 8.850, es un punto que me gusta a mí. Otro punto también que siempre genera en el IBEX siempre es conflicto, ¿no? Pues la barrera de los 9.000. Siempre tenemos movimiento, como podemos ver en este cuadrado, ¿no? De consolidación. Siempre podemos ver movimiento. Actualmente la situación, como decía, no está clara. Al menos ni en España, ni en Europa, ni en América desde mi punto de vista. Entonces, ¿qué posiciones puedo tomar aquí? ¿No? Hablando ya desde un punto de vista de una inversión. Bueno, en mi caso yo me esperaría que el índice rondase los 9.200. En caso de rondarlos, si lo rompe, intentar tomar una posición alcista, que sería bastante arriesgada. Si no lo rompe, que es lo que considero que va a pasar, intentar plantearme una posición bajista de 9.200 a 9.000, ¿no? Al menos en ese aspecto, con un stop en los 9.250 en función, digamos, del lotaje que manejemos. Aquí ya cada uno tiene su propio estilo de inversión y su propio lotaje. Creo que el IBEX se va a seguir comportando como hasta ahora, ¿no?
como un reflejo de América generalmente agrandado, ¿no? Cuando el resto de mercados van bien, España sube más, cuando el resto de mercados van mal, España cae más, ¿no? Por así decirlo. Es una consecuencia curiosa, pero es algo que tiende a repetirse, ¿no? En España, también en términos macroeconómicos. Bueno, la situación es que yo creo que vamos a tocar actualmente los 9.000 puntos, creo que es donde vamos a reposar al menos para intentar dar luego el último tirón. Sí que es cierto que sí, como decía, lo he repetido un montón de veces, si la resolución tanto del Brexit como de la guerra comercial es favorable, creo que romperemos los 9.250 y tiraremos hacia puntos superiores en los que, bueno, pues podríamos ver ya casi niveles. Creo que los siguientes niveles serían los 9.350 y de ahí a los 9.600. Pero queda tiempo, ¿no? Para esto y desde luego no está claro el camino no está marcado, ¿no? Por así decirlo. Creo que hay que tener mucho cuidado estos días, intentar posicionarse en puntos clave, ¿de acuerdo? No ahora en 9.120 porque no tienes referencias, ¿no? En ese aspecto, al menos desde un punto de vista diario. Bueno, puedes posicionarte ahora y buscar los 9.000, pero sabes que no tienes, digamos, esa referencia fuerte detrás, ¿no? Yo lo que haría, repito, sería esperar que tocara los 9.200 y en base a eso decidir. Si veo que la rotura es fuerte, pues una posición alcista. Si veo que la rotura es pequeña y la volatilidad es muy baja como para considerar una rotura, entonces sería un punto de entrada muy clave para hacer una posición bajista buscando los 9.000 puntos o incluso más, ¿no? en ese aspecto. Voy a revisar a ver si tenemos alguna pregunta más por aquí. A ver, un segundito. Vale, en principio no veo nada más. Bueno, pues continúo en ese aspecto. Vale, ¿dónde estamos ahora? En el petróleo. Vale, el petróleo, ¿qué le está ocurriendo? Bueno, vimos aquí este hombro cabeza hombro invertido que tuvo lugar a finales del año pasado. Ahora mismo lo hemos roto la neckline, ¿no? Que sería, digamos, esa línea que tenemos, que podemos marcar entre los hombros y la cabeza. Y la verdad es que se ha cumplido, ¿no? Generalmente este tipo de figuras tienen bastante fuerza y suelen ser bastante buena señal, ¿no? ¿Dónde estamos? Ahora mismo el precio está consolidando en los 66.35. Les hablo del precio del barril Brent, ¿vale? En dólares. Entonces estamos en los 66.35. Es un punto bastante interesante si atendemos a situaciones pasadas, ¿de acuerdo? Si atendemos a esta situación, podemos ver que ha habido movimiento en esta zona. Sí que es cierto que estamos un poquito por encima. ¿Qué se espera? Bueno, habrá que ver como dato macro en donde yo estaría preparado un poco a los inventarios de petróleo de esta semana y ver qué ocurre con ellos y en función de ellos pues tomar una decisión, ¿no? Creo que ahora mismo estamos haciendo una caja de larvas, una consolidación y si los datos de producción, digamos, son de baja producción, el movimiento que veríamos sería ligeramente alcista, ¿no? Quizás buscando... esto no era lo que quería hacer, perdón. Sería movimiento alcista, como decía, quizás buscando niveles sobre los 70 euros, ¿no? Basándome en esta situación. Creo que sería un poco la perspectiva y creo que es un poco lo que está haciendo ahora mismo el petróleo con estas consolidaciones y posibles decisiones. Desde un punto de vista macro, nuevamente, que es lo que a mí me gusta, es evidente que el barril del petróleo cada vez es más escaso, ¿no? Entonces, bueno, podrás hacer políticas de corto plazo que lastren su precio, pero si la oferta cada vez es menor, ¿no? La tendencia tiene que ser alcista, ¿no? En ese aspecto. Y evidentemente, si la economía del petróleo, el consumo del petróleo, las empresas derivadas del petróleo tiene un componente muy cíclico, ¿no? Aquí el dato clave es el valor marginal, el precio marginal por barril, a qué precio son capaces las empresas petroleras de producir petróleo sin dejar de ser eficientes, ¿no? Entonces, en la medida en la que una empresa llega a un punto en el que ya no puede producir petróleo y ser eficiente, porque el precio son $30 por barril o $40 por barril, esa empresa deja de producir, ¿no? Por lo tanto, esa disminución en la oferta hace que el precio vuelva a subir y vuelvan a haber empresas que antes no eran eficientes, pero ahora sí. Es un círculo vicioso, ¿no? Y bueno, si atendemos también ese comentario que decía de que el petróleo cada vez es más escaso en nuestro planeta, pues bueno, creo que las tendencias al final son siempre son alcistas, ¿no? Hay que intentar, como decía, aprovechar la tendencia y a mí personalmente me da muy buena espina estas consolidaciones que ha tenido aquí, la rotura de la neckline, como dije al inicio, y creo que el precio, si los indicadores de producción y de esta semana son positivos, vaya a seguir tirando para arriba, ¿de acuerdo? El oro. El oro ahora mismo nos está, digamos,
dejando señales curiosas, porque siempre ha sido un activo que se ha caracterizado por ser el refugio principal de los inversores en épocas de ralentización, en épocas de volatilidad en la bolsa, y lo ha sido, ¿vale? Eso no quita que no lo haya sido. Si echamos un vistazo un poco al comportamiento desde octubre, donde empezábamos con esas señales curiosas, ¿no?, de qué está pasando en la economía, volatilidad en los mercados, hasta este crecimiento, bueno, es evidente que el oro ha tenido ese carácter de activo refugio. Y ahora mismo estamos en una zona bastante clave, los 1300. Sí que es cierto que desde un punto de vista a largo plazo, y les hablo de varios meses, creo que el oro va a seguir tirando. A la larga es un activo que tiene mucha fuerza y mucha confianza depositada por parte de los inversores. Tuvo este rebote en los últimos días, de los últimos meses, y actualmente ha perdido esos niveles de los 1350, pero sigue luchando los 1300 y, como podemos ver en este periodo, ha tenido bastante influencia, ¿no? Y considero que es un punto que va a respetar, al menos de momento. Quizás puede que lo pierda en el corto plazo, si la expectativa es muy favorable. Si el oro pierde sus niveles y se va hacia los 1280, 1270, es porque están tirando las economías, y entonces hay que plantearse la entrada alcista en los índices americanos o en el DAX, ¿no? Pero si uno quiere invertir en oro, digamos, como activo refugio, creo que puede quedarse tranquilo estando invertido con un carácter alcista, ¿de acuerdo? Ahora mismo va a luchar varios días porque el oro es un activo que tiene baja volatilidad y tiende a moverse lento, ¿vale? Es un activo lento, suele ser aburrido, pero también el ser aburrido suele generar que tenga poca volatilidad y más fácil de analizar y más fácil de obtener un rendimiento, evidentemente no tan amplio, pero un rendimiento, ¿no?, en este aspecto. Es posible porque justo ahora lo estaba viendo y me estaba dando toda la señal, no me había fijado y lo veo justo ahora. Estoy empezando a ver, llámenme agorero, una imagen que no me está gustando. Lo acabo de ver ahora, si lo confirmo así, tal como lo oyen. Estoy empezando a ver el inicio de un hombro cabeza a hombro. Si esto se rompe hacia abajo, si se tira varios días aquí y finalmente toca el nivel de los 1275 y se va para abajo, veremos una confirmación del hombro cabeza a hombro, y el movimiento que uno podría buscar sería, pues bueno, si esto es la cabeza, la rotura de la neckline, saben que esto tiende a repetirse, ¿no? Y un movimiento bajista, ¿no? Considero que para ello tienen que pasar varios días y el activo tiene que quedarse en esta zona, igual que lo estuvo aquí, para consolidar este hombro cabeza a hombro, ¿no? Si lo pusiéramos desde un punto de vista semanal, quizás podría verse un poquito más claro si alguien tiene la duda, ¿vale? En ese aspecto. De momento estamos, digamos, viendo qué ocurre. Puede que se conforme un hombro cabeza a hombro, puede que no. Lo acabo de ver, ya se lo digo. Justo me ha dado la curiosidad y he visto la figura, ¿no? Veremos qué ocurre finalmente con esto y si se confirma ese segundo hombro, quizás habría que buscar una posición bajista, al menos en el corto plazo, intentando aprovechar esto. Ya les digo, mi visión de largo plazo, dejando de lado el análisis técnico, es que el oro va a ser un activo refugio cuando comiencen las turbulencias de verdad, ¿de acuerdo? No lo que hemos visto en octubre, en noviembre, en diciembre. Les hablo de una corrección fuerte de mercado que, desde mi punto de vista como economista, considero que es necesaria, porque la economía está inflada de dinero artificial, generando burbujas de valoración, y evidentemente eso es un crecimiento no sostenible y es un crecimiento irreal. Y eso genera incertidumbre y genera dudas, genera altas valoraciones de empresas que no son rentables. Considero que lo que hace falta es, digamos, un ligero reajuste para que el Banco Central Europeo pueda retomar sus políticas monetarias convencionales y se pueda volver a una situación de control, ¿de acuerdo? Creo que ahora mismo no estamos en una situación de control por parte de Europa, y eso es a mí lo que personalmente más miedo me da en temas de inversión, ¿no? Bueno, veremos un poquito qué hace el oro en los próximos días. Ya les digo, considero que va a estar en este rango en torno a los 1300, 1277, 1280. Puede que esté varios días en esta zona. Ya les digo, veremos si confirma este hombro cabeza a hombro, que tiene pinta, ¿no? Al menos es bastante observable, como quien dice. Y bueno, por último, por echarle un vistazo a la plata. La plata y el oro tienden a comportarse similares, y que es cierto que, bueno, la plata últimamente se está desmarcando del precio del oro. Si veíamos el precio del oro, tuvimos aquí caídas más ligeras que en lo que es en la plata en los últimos días. Y bueno, también nos ha empezado a hacer este doble techo en los 16.015, los 16.15. Aquí tenemos, digamos, la primera parte del hombro.
aquí la cabeza siendo un doble techo y aquí podríamos ver la segunda, ¿vale? Sí que es cierto que en este caso la neckline ya no es recta, ya no sería una línea, como quien dice, recta, perdón, no sería así, como era el caso del oro, sino que sería una línea, una neckline, por así decirlo, podría ser bajista, ¿no? Entonces el movimiento que habría que medir sería superior. Pero bueno, en el caso de la plata, creo que ahora mismo no está para operarla, ¿vale? Sí que es cierto que estamos en un punto, a ver, un segundo. Estamos en un punto que uno podría llamar soporte, yo no lo puedo llamar soporte porque haya estado 4 días aquí, pero si atiendes a un poco un periodo anterior, sí que es cierto que le puedes dar más fuerza a ese nivel, ¿no? Rompió hacia abajo, una alta vela que lo recupera, pero no termina de tirar. Vale. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, opción número 1, cautelosa, esperar. Opción número 2, quizás con un poquito más sentido, posición alcista, con un stop un poquito por debajo, en torno a los 15.0, ¿no? E intentar buscar este movimiento alcista para que conforme ese hombro, ¿no? ¿Qué niveles podríamos observar? En primero, el 15.7 podría ser un nivel, ¿no? Que confirme este hombro para luego ir hacia abajo. Otro nivel que podría, por así decirlo, callarme a mí la boca, ¿no? Que llegue a los 15.750 y suba hacia arriba, ¿no? Y que esto finalmente haya sido un periodo de consolidación y no veamos ese hombro cabeza a hombro. También puede ocurrir, evidentemente, ¿no? Creo que en este caso la plata está un poco más descorrelacionada con el mercado que lo que es el oro y creo que, bueno, la situación no es tan clara, ¿no? como en el otro activo. El oro tiende a ser más refugio que la plata en ese aspecto. Veo por aquí otra pregunta. ¿Puedes CAC 40? Sí, puedo CAC 40. Dame un segundito que voy con él y termino, ¿vale? Lo que decía, creo que una posición alcista ahora mismo en 15.270 buscando los 15.7 puede tener sentido al menos en un periodo semanal o 2 semanas. Sí, evidentemente tienen que tener cuidado con los swaps de estar posicionado en un activo de materias primas, ¿no? Evidentemente el swap es el coste intradiario de mantener la posición abierta, por lo tanto, si es una posición alcista, si mueven un volumen, pongamos un lote de 1, ya saben que cada día van a tener un coste de 4,51 por mantener, ¿no? Es, digamos, un poco el precio de estar invertido en un activo como la materia prima de forma intradía, el riesgo que nos supone a nosotros como agencia de valores hacer la intermediación, poder comprar para luego posteriormente poder vendérselo a ustedes, ¿no? Entonces, bueno, es un criterio que uno tiene que tener en cuenta si busca una posición alcista en materias primas, ese coste de mantenimiento, ¿no? Como decía, este es el nivel que puede tener sentido esta posición. Hombre, la verdad es que no es mala si atendemos a la situación actual, a este punto, a la vela que lo recuperaba y al price action que tuvimos aquí, por así decirlo, ¿no? A la actividad que tuvimos aquí, pues bueno, puede ser que tenga sentido ahora mismo tomarse una posición alcista durante 3, 4, 5 días intentando buscar los 15.7 con un stop en torno a los, pues yo me lo marcaría en torno a los 15.0, ¿no? En esta zona, intentando buscar este apoyo, pero no es un stop especialmente, no es un soporte especialmente fuerte, ¿vale? Tampoco nos confundamos. Tiene influencia aquí, tiene influencia en este periodo, pero no podemos decir que sea un soporte fuerte como puede ser el de los 13.95, el de los 14, ¿no? Aquí hay que ser realistas con nuestra operativa. Entonces, bueno, podría ser una búsqueda de una alternativa. ¿Cuánto me aconsejas tener la posición abierta? Entiendo que me dices en la plata. Pues si haces una posición alcista, yo la tendría abierta 2 semanas. A ver, aquí el asunto está en que tienes un coste intradiario. Entonces tienes que ver si la rentabilidad que le obtienes con el apalancamiento tiene sentido si luego le restas lo que sería el coste de mantener una posición abierta, ¿no? Evidentemente tienes que hacer ese cálculo. Si vas a mover un volumen de un lote, si vas a mover un lote, vas a tener 4,51 euros que se van a detraer de tu rentabilidad de forma diaria. Si vas a estar posicionado 5 días, pues ya estamos hablando de prácticamente 22,5, 25 euros que se te van a detraer. Si mueves un lote, aquí ya cada uno tiene que ajustar esto a sus niveles. Oye, mueves 0,5, pues evidentemente esto es inferior, es la mitad, ¿no? Creo que, bueno, lo bueno que tiene esto es que la posición va a ser apalancada, ¿no? Entonces, antes que plantearse cuántos días entrar y con qué, bueno, el volumen evidentemente también, creo que lo que hay que plantearse es dónde me voy a salir y cuánto voy a limitar mi pérdida en términos de euros, ¿no? Para eso les aconsejo utilizar este tipo de herramientas que tiene la plataforma donde uno puede limitar la pérdida o el stop que podría asumir en términos de
de euros, ¿no? Si yo quiero llevarme pues 100 euros de pérdida, me marco los puntos, digámoslo así, o por así decirlo, lo hagamos de esta manera. Si quiero, mi stop quiero que esté en 15 dólares, ¿esto cuánto supone para mi volumen? Estos euros, ¿vale? Entonces, ¿cuál es mi take profit? Si buscamos los 15.7, le estoy poniendo un ejemplo de orden, ¿vale? Lo que yo haría, si buscamos los 15.750, ¿esto qué beneficio supone? Bueno, supone 929. ¿Es una relación, digamos, interesante? Pues personalmente considero que no. Estamos arriesgando demasiado para esto. ¿Qué podemos hacer? Un volumen menor o ajustar más el stop, ¿de acuerdo? Al final, quizás yo les he puesto un stop muy bajista, pero esto, digamos, sería lo más sensato desde mi punto de vista. Si queremos hacer una posición un poquito más ajustada y buscar ese movimiento, pues quizás en torno a los 150, ¿no? Aquí puede tener más sentido, una ganancia del doble de la pérdida, más del doble. Bueno, esto ya es otra historia. Pero para esto quizás lo que hay que hacer es esperar al mejor momento de entrada, quizás a que el activo caiga ligeramente hacia los 15.200, a la parte baja de este soporte, donde se ven las últimas velas aquí, y aquí a los 15.200 e intentar poner el stop, pues oye, en torno a los 15.1. Ahí tiene más sentido, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno. A ver, un segundo. Vale, voy a finalmente analizar el CAC, que me lo pedía una de las audientes, de las personas conectadas. Y bueno, voy a finalizar, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, ya saben, pueden llamar a la oficina, les atenderemos gustosamente, tanto en términos de plataforma, inversión, lo que pueda ser que necesiten, ¿de acuerdo? Entonces vamos con el CAC 40, por último, y vale. Este no lo tengo graficado porque es un índice que personalmente no lo sigo mucho, ya se lo digo, pero bueno. ¿Qué situación estamos? Bueno, así a simple vista me gusta más simplemente viendo el gráfico que el resto de índices, al menos europeos o americanos. Vamos a empezar a trazar por hacer un poco mi análisis. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Puntos interesantes. Este punto me gusta y lo hemos roto. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? El siguiente punto donde ha habido influencia creo que es en este y el siguiente punto sería ya los máximos. Entonces, ¿dónde estamos? Bueno, este punto también tiene interés. Por esta toque de aquí, este toque de aquí, este toque como resistencia aquí y cercano a ser un soporte en esta zona. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Vale, ¿podemos considerar que el punto de ahora es un soporte? Sí. ¿Podemos plantear una posición alcista buscando subidas hacia los 5.400? Sí. Creo que nuevamente en un índice francés o en un índice europeo hay que tener la economía o los datos macro detrás, ¿no? Es un poco la situación de Alemania o de Estados Unidos, pero desde un punto de vista gráfico creo que la situación es un poquito más favorable en ese aspecto, ¿no? Creo que el análisis es más sencillo. ¿Estamos en un soporte y tendría sentido una posición alcista buscando los 5 o 4? Sí, si la economía tira así. Puede que nos comamos esta posición porque no se resuelve bien la guerra comercial ni el Brexit y caiga, también es posible. Por lo tanto, si buscamos posición alcista, un stop ajustado. Si queremos ser más cautelosos, esperar un par de días, una semana, ver qué ocurre con este nivel, si finalmente empieza a tirar hacia arriba, sí que me plantearía entrar, intentando no ser avaricioso, ¿no? No hay que llevarse la última moneda en bolsa, si es ahí cuando comienza el error. Hay que a veces esperar a que la tendencia se forme para intentar operar, ¿vale? Si buscamos siempre aceptar desde el minuto 1 hasta el 90, pues ahí es donde a veces comienzan los fallos. Muchas veces es mejor dejar un poco de camino para ver la tendencia formada y luego entrar con más seguridad que intentar llevártelo absolutamente todo, ¿no? Entonces, como decía, yo me esperaría al menos una semanita, ver qué ocurre con este nivel y si vemos que vuelve a romper, si los índices a nivel americano y europeo empiezan a romper, a ver, quiero hacer esto un poquito más grande, un segundo. Ahí estamos. Si vemos que los índices empiezan a romper en ese aspecto, tanto América como Europa, pues oye, sí que tendría sentido, ¿no? Entonces me esperaría a ver si llegamos a los 5.300, a los 5.300 para ir alcista. ¿Tiene sentido? Sí, y de hecho creo que es, digamos, de los índices que he analizado hoy que más confianza me dan en términos técnicos, ¿vale? Al menos su situación. Vale, a ver, ¿qué más nos falta por aquí? Estoy mirando las preguntas de los oyentes. En principio, estoy comprando en 5.050. Espero, ¿no? 5.000.
56. Sí, tienes en el CAC francés, entiendo, tienes una muy buena posición, la verdad, estás en ganancias ahora mismo. Hombre, si te quieres quedar tranquila, puedes cerrar posición, asegurar beneficios, esperar a ver qué pase, a ver qué pasa, ver si tocamos los 5.300. Es una manera cautelosa. Aquí hay muchas veces hay que intentar ser cauteloso. Ya le digo, respecto a la pregunta que me hacían de los 5.056, ¿es una buena posición? Sí. ¿Me da certeza de que el índice va a seguir subiendo? No la tengo. Creo que la economía ahora mismo no lo respalda. Ciertos datos sí, ciertos datos no. Tenemos incertidumbre. ¿Qué puede hacer? Puede hacer dos cosas. La primera, vender y asegurar, esperarse una semana y si esto rompe, volver a entrar alcista buscando esa operativa de trading. Puede no vender, considerando que tiene fortaleza y apostar por esa subida. Quizás si vende se pierda una parte, pero bueno, es una parte que ya tiene en el bolsillo, ¿no? También hay que dejar ese detalle, ¿no? Entonces sí que creo que puede esperar si quiere la persona que tiene la orden en los 5.056, puede esperar tranquilamente. Si quiere quedarse más tranquilo, puede vender sin problema. Aquí es que la situación, ya le digo, estamos en un soporte aquí, aquí y aquí. ¿Es una zona de resistencia? Sí, pero si no tira la economía americana en los próximos días, puede que esto lo rompa y tenga pérdida de beneficio, ¿no? Entonces, creo que son 2 o 3 días los que vienen ahora de estar muy atento a las señales, a los datos económicos americanos y si no son favorables, salirse, quedarse tranquilo, quedarse con lo que hemos ganado y buscar una nueva entrada más fuerte con un criterio por detrás, ¿de acuerdo? Si les parece, no sé si tienen alguna pregunta más. Por mi parte voy a dar por finalizado el morning. Ya saben que tienen acceso a él, se subirá en la página de formación, método trading, junto con el demás seminarios, demás vídeos, con el demás documentación que tenemos, también con los vídeos de, del evento, ¿no? Les llegarán a su correo, si los quieren recibir, les habrá llegado un correo para que se registren y los reciban, si no pudieron verlos. Se lo aconsejo, sobre todo se lo aconsejo, escuchen a Pablo Gil, porque es realmente un figura y bueno, pues su análisis puede que vaya bastante en consonancia con el mío, pero evidentemente con la experiencia de alguien como Pablo, ¿no? Entonces, por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos los oyentes por conectarse y bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, pueden llamar a la oficina, pueden preguntarnos. Mi nombre es Ignacio Sorat, si quieren hablar directamente conmigo, pues estaré encantado de atenderles. Si no, su propio gestor les podrá ayudar, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias, un saludo y que tengan una muy buena inversión. Buenos días.